Chicos y chicas de cuarto año, ¿cómo están? Les vengo a presentar el siguiente tema en la unidad Sistemas de Nutrición del Cuerpo Humano, titulado Sistema Circulatorio. Nos encontramos en esta parte del esquema, en la parte central. Hoy vamos a ver, por eso coloreamos de celeste, qué es lo que pasa en el sistema circulatorio, dónde lleva el oxígeno y los nutrientes provenientes del sistema digestivo y del sistema respiratorio. Podemos ver en el esquema que llegan a las células. Más adelante vamos a ver lo que pasa dentro de las células. Y las células devuelven dióxido de carbono, agua y otros desechos que también son volcados al sistema circulatorio. ¿Dónde los lleva el sistema circulatorio? ¿Hacia dónde los dirige? Eso es lo que vamos a ver hoy en esta ocasión. Vamos a empezar viendo algunas de las funciones que lleva a cabo este sistema circulatorio del cuerpo humano. Las sustancias se desplazan de un lugar a otro dentro del cuerpo gracias a la circulación de la sangre. Se transportan nutrientes, hormonas, enzimas, desechos, gases, entre muchos otros elementos gracias a esta circulación. La circulación interviene en el mantenimiento de la temperatura corporal. El sistema circulatorio está integrado por el corazón, los vasos sanguíneos, que incluyen las venas, las arterias y los capilares, que ahora vamos a ver un poco de qué se trata cada uno, y el fluido, que es la sangre. Vamos a ver ahora el primero de los componentes de este sistema circulatorio humano, que es el corazón, ¿sí? El corazón es un órgano muscular que se ubica por encima del diafragma. Recuerden que el diafragma era uno de los músculos implicados en la mecánica respiratoria, lo vimos en el video anterior. Se encuentra entre los dos pulmones, por detrás del esternón, que es el hueso que tenemos acá en el medio del pecho, y levemente orientado hacia la izquierda. Se ubica en la región central del pecho en un espacio llamado mediastino, ¿sí? Muchas veces creemos que está del lado izquierdo, pero en realidad no, está en la región central del tórax. El corazón está integrado por tres capas musculares distintas. La más externa se llama pericardio, ¿sí? Que está constituida por células fibrosas que recubren y protegen al corazón, y además tiene líquido pericárdico, así se llama, que lubrica y amortigua los movimientos cardíacos. La capa media, que es la más gruesa, se llama miocardio y está constituida por células musculares resistentes, capaces de contraerse para impulsar la sangre y mantenerla en constante movimiento. La capa interna se llama endocardio y es la capa que proporciona elasticidad durante la contracción cardíaca, ¿sí? El corazón internamente está constituido por 4 cámaras distintas, que son 4 compartimentos que se van a llenar de sangre para que luego, después de los latidos, de la contracción cardíaca, esa sangre llegue a todas las células del cuerpo. Esas cámaras son: las dos superiores se llaman aurículas, está la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y las dos inferiores se llaman ventrículos, está el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Estas cámaras se comunican por orificios que poseen membranas elásticas llamadas válvulas. Estas válvulas se abren y se cierran controlando que la sangre fluya en sentido correcto. Si volvemos a la diapositiva anterior, podemos ver que una de las mitades del corazón se llena de una manera. No digo primero porque en realidad se llenan todas al mismo tiempo, ¿sí? Pero fíjense que esta parte donde está la aurícula derecha y el ventrículo derecho se llena de sangre proveniente del cuerpo, ahora vamos a verlo más en detalle, y la otra parte se llena de otra sangre que proviene de los pulmones, ¿sí? No es que el corazón se llena de golpe, las 4 cámaras y viene la misma sangre del mismo lugar, no. Vamos a ver que incluso estos colores azul y rojo diferencia justamente la composición de la sangre, ¿sí? Lo vamos a ver cuando veamos justamente la parte de sangre, pero antes vamos a ver un pequeño video que nos va a aclarar un poco hacia dónde se dirige la sangre y qué es lo que pasa con los movimientos cardíacos durante este circuito, durante esta circulación de la sangre. Para responder a las demandas energéticas del cuerpo, el corazón debe latir más de 100.000 veces al día. Dentro del corazón hay 4 cavidades. Las superiores se denominan aurículas. Son muy pequeñas con una capacidad aproximada de 50 mililitros de sangre. Las inferiores se denominan ventrículos, algo más grandes que las aurículas. Tienen una capacidad de unos 60 mililitros. Este extraordinario conjunto de pequeñas cavidades es capaz de bombear unos 7 mililitros de sangre al día. Las aurículas y los ventrículos trabajan en equipo. Las aurículas se llenan de sangre que luego expulsan hacia los ventrículos. Mientras los ventrículos bombean la sangre expulsándola del corazón, las aurículas vuelven a llenarse preparándose para la siguiente contracción. El lado izquierdo del corazón envía sangre fresca y limpia al cuerpo. Esta sangre contiene un montón de oxígeno y este oxígeno es lo que mantiene las células. Las células usan el oxígeno
fabricando dióxido de carbono y otras cosas que necesita, devolviéndolos a la sangre para que se los lleve. El lado derecho del corazón toma ahora el relevo. Lleva la sangre sin oxígeno y usada hasta los pulmones para refrescarla. Durante la respiración, el dióxido de carbono se separa de la sangre al exhalar y el nuevo oxígeno ingresa al inhalar. Ahora esta nueva sangre tiene el oxígeno que necesita para volver al lado izquierdo del corazón y empezar todo de nuevo. Todo sucede en menos de un minuto. Antes de cada latido, el corazón se llena de sangre y después se contrae para expulsarla. Eso lo hace todo el día y toda la noche, todo el tiempo. El corazón no para. Como pudieron apreciar si prestaron atención, la sangre carbooxigenada, es decir, con mucho dióxido de carbono, ¿de dónde viene ese dióxido de carbono? De todas las células que lo liberan como desecho. Lo liberan a la sangre, como vimos en el video anterior, y la sangre lo lleva hacia el corazón. ¿Por dónde entra esa sangre con mucho dióxido de carbono? Ingresa por la vena cava superior y la vena cava inferior hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho, gracias a la arteria pulmonar, se va hacia los pulmones esta sangre con mucho dióxido de carbono. ¿Para qué se va hacia los pulmones? Bueno, porque el dióxido de carbono debe ser liberado por la respiración, por la exhalación. Y ahí la sangre toma el oxígeno que ingresa por el sistema respiratorio también hacia la sangre y ahora trae sangre oxigenada, este sistema circulatorio, hacia la aurícula izquierda, que luego dirige esa sangre hacia el ventrículo izquierdo y de ahí se va gracias a la arteria aorta hacia todo el resto del cuerpo con muchas cantidades de oxígeno para nutrir a las células, ¿sí? Vamos a ver que estamos hablando de muchos vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son conductos por donde circula la sangre. Esto quiere decir que la sangre dentro del cuerpo no está desparramada por cualquier lado, sino que circula por algunos conductos que son una especie de tubos, ¿sí?, que están dentro del cuerpo, que incluyen las arterias, las venas y los capilares. Las arterias transportan sangre con oxígeno desde el corazón al resto del cuerpo, excepto la arteria pulmonar, que transporta sangre sin oxigenar del corazón a los pulmones. Vamos a ver también que las venas conducen la sangre sin oxigenar y los productos de desecho hacia el corazón, como recién dijimos, la vena cava superior e inferior, que llevaban sangre con dióxido de carbono hacia la aurícula derecha, ¿sí? Y por otro lado tenemos los capilares, que son pequeños vasos sanguíneos que comunican las arteriolas con las vénulas. Fíjense que acá en el esquema de las venas y las arterias tenemos que estos son dos conductos, digamos, de alguna manera más grandes que los otros que están en el medio. Estos dos conductos se ramifican en conductos cada vez más pequeños. El primer achicamiento de estos conductos, digamos, por decirlo de alguna manera, se llama, en el caso de la arteria, arteriola, que acá lo está marcado y lo voy a volver a marcar para que lo vean, y en el caso de las venas, vénulas. Cada vez se van haciendo más pequeños y después se forma como una especie de red, que son muchos tubos pequeños que conforman la red capilar. Estos ya serían capilares. ¿Se acuerdan cuando vimos los capilares que rodeaban a los alvéolos pulmonares? Bueno, justamente son de este estilo. Son pequeños conductos por donde circula la sangre y comunican a las venas con las arterias. ¿Se entiende esto? Muy bien, vamos a ver otro pequeño fragmento de otro video, ¿sí?, donde nos van a aclarar un poco para qué sucede esta comunicación entre venas y arterias. Cuando sale del corazón para ir hacia todo el organismo, la sangre circula por la arteria aorta, la más grande del cuerpo. Esta arteria se ramifica y disminuye su tamaño hasta que se convierte en pequeñas arteriolas. Y así la sangre llega finalmente a los capilares. A pesar de ser diminutos, estos capilares cumplen una función importantísima. En el circuito mayor realizan el intercambio de sustancias entre la sangre y las células del cuerpo. Así la sangre aporta oxígeno y nutrientes para que las células sigan vivas y recoge sustancias metabólicas y dióxido de carbono. Esa sangre con residuos corre ahora por las vénulas, que después se transforman en venas y son las vías de mayor tamaño que se pueden apreciar en la piel. En el otro circuito, es decir, dentro de los pulmones, la sangre elimina el dióxido de carbono e incorpora el oxígeno. Este proceso se llama hematosis.
Después de atravesar los capilares, corre por las pequeñas vénulas y luego por las venas. En este video pudimos ver la relación que existe entre los subsistemas, ya que en el intercambio que se da entre la sangre y la célula podemos ver que a las células llegan nutrientes que de dónde vienen, del sistema digestivo, y oxígeno que viene del sistema respiratorio. Y ahí vemos cómo se van relacionando los distintos subsistemas de nutrición del cuerpo humano, ¿sí? También vimos que hay una diferencia entre circulación mayor y menor, que la vamos a ver antes de finalizar el video, pero antes vamos a ver el último componente del sistema circulatorio, que es la sangre. Dijimos que la sangre circula por vasos sanguíneos, los que vimos recién, y la sangre es considerada un fluido líquido, ¿sí? Que también es un tejido líquido, porque en él circulan muchísima cantidad de componentes y células, ¿sí? La sangre está compuesta por glóbulos rojos, que también son llamados eritrocitos, son una excepción de células eucariotas porque no tienen núcleo, y tienen como función el transporte de oxígeno y dióxido de carbono dentro del cuerpo, como vimos en el video anterior en sistema respiratorio, ¿sí? Los glóbulos blancos también son llamados leucocitos. Son células con núcleo a diferencia de los glóbulos rojos y tienen como función la defensa del organismo y la protección contra agentes extraños. Es decir, que si ingresa un agente extraño como un virus, una bacteria dentro del cuerpo, los glóbulos rojos van inmediatamente para combatirlo, ¿sí? Para intentar eliminarlo del cuerpo. Las plaquetas también son parte de la sangre y son fragmentos celulares que solo contienen citoplasma y su función es coagular la sangre. Justamente cuando se produce una herida en algún tejido del cuerpo, las plaquetas van para formar coágulos y no dejar que se formen hemorragias internas o externas en el cuerpo, ¿sí? Lo que hacen es... justamente son fragmentos de células llamadas megacariocitos y lo que hacen es tapar esas heridas con coágulos de sangre para evitar hemorragias. Y el componente más abundante es el plasma, es el medio acuoso de la sangre y es un líquido amarillento conformado en un 90% de agua. Es la parte acuosa de la sangre por donde circulan todas estos componentes, como los que nombré recién, entre otros como hormonas, nutrientes, anticuerpos, ¿sí? Entre muchos otros. Muy bien, dijimos que íbamos a hablar de la circulación mayor y menor. La circulación menor se da entre el corazón y los pulmones, y la circulación mayor, en este esquema de la derecha, ¿sí? Está más resumido, se da entre el corazón y el resto del cuerpo. Acá podemos ver en este esquema más detallado del cuerpo. El corazón llega a todos los órganos, la sangre, perdón, llega a todos los órganos del cuerpo gracias al bombeo constante del corazón, y fíjense que ahí se comunican la red de capilares en cada órgano donde se devuelven los desechos y se toma la sangre oxigenada, ¿sí? Eso pasa en el cerebro, en el hígado, en las extremidades como brazos y piernas, en los riñones, entre muchos otros órganos, ¿sí? Entre en realidad todos los órganos, porque a todos les tiene que llegar la sangre con oxígeno. Muy bien. Vamos a finalizar este video con la relación que existe. Dijimos que el sistema circulatorio está llevando a las células el oxígeno y los nutrientes, y ahí se devuelve el dióxido de carbono, agua y otros desechos, que algunos van a parar al sistema urinario, que va a ser el próximo tema del próximo video. Hasta aquí hemos llegado a las actividades en Classroom como siempre. Espero que se encuentren bien. Nos vemos en la próxima.